Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a analizar BET y veremos si tiene potencial real para llegar a 1. Así que empezamos. Bueno, antes de nada, vengo de subir un vídeo este mediodía sobre Bitcoin, analizándolo. Normalmente siempre lo subo por la tarde, pero quiero empezar a probar a ver qué recibimiento tiene si subo un vídeo a mediodía, ¿vale? Siempre estoy toda la mañana analizando, por lo tanto no me cuesta nada enchufar la cámara un momento y grabarlo. Lógicamente, si no lo va a ver ni el tato, pues no lo voy a hacer. Igualmente os dejo aquí en el primer comentario, como siempre, el enlace al vídeo. Otra cosa, BET es la primera vez que la analizo y la traigo al canal, diría, si no recuerdo mal, por lo tanto voy a analizar en profundidad, tocaremos BET contra Ethereum, BET contra Bitcoin, Cardano contra Ethereum incluso, así que vamos a tocar muchos palos porque es importante ver realmente el potencial técnico que tiene BET. Entonces, sin más dilación, vamos a ir directamente al grano. Aquí tenemos BET, primero vamos a tocar BET contra USD, ya que pues, es importante verlo contra la moneda principal, que es el dólar. Entonces, tenemos aquí gráfico mensual, solo para ver números. BET lleva subiendo desde este año, desde el 2020, un total de un 14.540%. Una barbaridad, la cual es comparable a otras criptomonedas que ya hemos tocado en el canal. Entonces, ahora mismo estamos en una especie de pullback, aquí lo vemos en gráfico mensual, no solo por el gran crecimiento que ha tenido en nada BET, sino también, lógicamente, por la corrección general de Bitcoin. Me gusta mucho esta vela mensual y es que, fijaos cómo intenta el precio volver a romper zona de los mínimos, todo esto, este nivel de aquí, de más o menos 0,62, por ahí, esas zonas de mínimos, pero a final de mes el precio, ¡pam!, se come toda la vela bajista y acaba en una especie de martillo, de low test, en fin, da igual, llamarlo como queráis, pero se intenta caer y finalmente el precio alcista se come toda la fuerza bajista. Eso es una muy buena señal de vuelta, de continuación del movimiento alcista. Entonces, BET, el gráfico semanal, me gusta también mucho cómo la media móvil de 50 semanal va en todo momento siguiendo al precio, ya sea en forma de resistencia o sea en forma de soporte. Ahora mismo hemos testeado y hemos rechazado ese nivel en forma de soporte. Lógicamente estamos en un movimiento alcista, pues la testeamos como soporte. Más adelante, cuando entremos en un movimiento bajista, la testearemos como resistencia. Pero hablando de tendencia bajista, no de un pullback o una corrección, como ha sido el caso, sino de una tendencia bajista. Por lo tanto, si miramos ya para acabar el gráfico diario, vemos que el price action es súper similar al de Ethereum, formando esta especie de triángulo de continuación. Lo voy a dibujar así muy rápido. En este caso es más cuña. Ethereum tenía una zona de soporte clara. BET tiene dibuja una especie de cuña. Entonces, perdonad, como veis, la media móvil de 50 también diaria sigue mucho el precio más a corto plazo, lógicamente. En la media móvil de semanal es más larga, es más ancha, más lenta, pues la media móvil diaria de 50 también es más agresiva. Entonces sigue al precio, aquí lo vemos desde estos niveles de aquí, lo aguanta mucho como soporte, resistencia, soporte, todo este movimiento alcista. Y incluso en el pullback la testeamos en este punto de aquí como resistencia, para ahora, que ya vuelve la continuación, testearla como soporte. No la hemos tocado aún, pero sigue haciendo un movimiento muy similar a Ethereum. Como veis, Ethereum pues arrancó con mucha fuerza y ahora pues está corrigiendo, se está frenando y demás, pues BET muy similar a Ethereum. Entonces, algo que podemos hacer es comparar BET con Ethereum, ya que es algo que tiene bastante lógica. Lo voy a poner aquí, que ya me lo he guardado antes. BET Ethereum. Cosas importantes, y lo vamos a comparar con Cardano contra Ethereum y ya empezaremos a darnos cuenta de temas bastante importantes. Si miramos aquí en gráfico mensual, lo podemos ver como un gran movimiento en rango, el precio realmente no se ha movido mucho.
tuvo esta gran caída al principio, tuvo este movimiento alcista al final, pero en general el precio está como encasillado en una especie de recuadro, ¿no? Se puede ver perfectamente. Entonces, es en gráfico semanal, ahora lo pongo, donde empezamos a ver elementos muy importantes. El primero y más importante es esta zona de resistencia. Y digo resistencia porque como soporte no se ha testeado. Lo hemos tocado aquí como resistencia, como soporte lo hemos roto, como resistencia aquí lo rompemos, aquí volvemos a testear como resistencia y aquí volvemos a testear como resistencia. Entonces, es un nivel súper importante y súper clave, no solo por lo que estamos viendo en el gráfico de BET contra Ethereum, sino porque si cogemos Cardano contra Ethereum, fijaos ahora lo que vamos a ver, vemos el mismo nivel, resistencia, 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 lo rompemos como resistencia, lo rompemos como soporte y aquí ya lo testeamos como soporte. BET estaría en este punto de aquí. Voy a repetir para atrás. BET ahora mismo, me he dejado una barra, está en este punto de aquí. Para atrás, aquí, más o menos, ¿vale? O incluso, bueno, habiendo roto esta vela, vale. BET está en este punto de aquí, donde hemos testeado esta zona como resistencia muchas veces, la hemos roto y la hemos vuelto a romper hacia abajo. Si os fijáis, pongo ahora BET contra Ethereum, lo mismo, resistencia, 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 la rompemos para arriba, la rompemos para abajo y ahora estamos en este punto de aquí. Cardano contra Ethereum, que va mucho más adelantado que BET, después de meterse para adentro, la rompió y ya ha iniciado el movimiento alcista, superando con creces a Ethereum, lógicamente. Si os acordáis, en un vídeo analizando Cardano, cuando estábamos en este punto de aquí, era esta zona de aquí, más o menos, comentamos, el precio está desacelerando después de romper, pero es algo súper importante, primero, que después de romper hacia abajo esta zona de soporte, el precio haya hecho esta gran vela alcista, y segundo, tenéis que tener en cuenta que esto no es nada más que un nuevo impulso y esperamos una corrección para una continuación alcista. Y finalmente es lo que está sucediendo debido a las grandes subidas de Cardano. Entonces, para empezar a ver temas sobre si BET puede llegar realmente a 1 o no puede llegar. Analizando el gráfico de BET normal contra USD, no se ve demasiado, o sea, al final solo vemos y entendemos que la tendencia es alcista, que estamos recuperando, etcétera, etcétera. No podemos realmente marcar algo en base al gráfico técnico, o sea, es una tontería porque no hay nada que... Sí, es un movimiento alcista, pues como todas las criptos, no te jode, todas están alcistas. Entonces, en cambio, si nos venimos a lo que acabamos de ver ahora, ya podemos empezar a ver que si BET contra Ethereum se comporta de la misma manera que se ha comportado Cardano contra Ethereum, lo cual de momento se está cumpliendo prácticamente a la perfección, podemos empezar a ver un sorpaso o un movimiento mucho más alcista de BET que de Ethereum, ¿de acuerdo? Es importante. Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar a marcar temas que nos acerquen a ese objetivo de 1. ¿Puede llegar a 1? Podría llegar, pero primero, para empezar, tenemos que empezar a destacar en este gráfico de BET contra Ethereum, que se asemeja mucho al que estamos viendo ahora en pantalla de ADA contra Ethereum, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí es por lo que tenemos que empezar a ver. Le queda mucho, pero realmente es que está haciendo prácticamente lo mismo. Ahora deberíamos, primero, romper de nuevo esta zona de resistencia y posteriormente no perderla. Si nos fijamos aquí, dibujamos una diagonal, lo podemos marcar más o menos así, cada vez está rompiendo más arriba la zona de la resistencia, es decir, primero nos quedamos en este punto de aquí, luego ya la rompemos pero se va para adentro, luego ya la rompemos, estamos mucho tiempo pero se vuelve a ir para adentro y finalmente mirar qué ruptura más fuerte, ¿vale? Entonces esto nos puede indicar que una nueva ruptura puede llegar al precio a unos niveles bastante elevados, haciendo que BET se revalorice contra Ethereum. Pues lo voy a marcar, imaginaos que pues rompe sobre esta zona de aquí, no sé, es muy orientativa, ¿eh? A ver. Ahora, no.
A ver, espera un momento, que esto a veces... Ahora. Imaginaos que la rompe por aquí, pues BET puede superar a Ethereum en un 200%. Entonces, a partir de ahí, ya podemos empezar a marcar lo que tendría que pasar para ver realmente BET a 1, ¿vale? Para acabar, quiero que comprobemos BET contra Bitcoin, algo que es también bastante interesante. Y es que estamos en este punto, lo voy a hacer más grande, aquí en gráfico semanal es el gráfico más interesante. Estamos en este punto de aquí donde vemos lo mismo, la misma diagonal, un toque, dos toques, tres toques, cada vez estamos haciendo los máximos más crecientes, más crecientes, más crecientes. Los mínimos sí que es verdad que no acaban de acompañar, sí que son crecientes porque veis que se forma una especie de movimiento ovalado hacia arriba, pero no es el típico mínimo creciente de impulso, corrección, impulso, sino que el precio rompe con mucha fuerza, se hunde con mucha fuerza, rompe con mucha fuerza. Lo que me gusta también es que si os fijáis, la manera de romper es mucho más rápida que luego los pullbacks, ¿vale? O sea, el movimiento alcista es mucho más agresivo, mucho más decidido que posteriormente el movimiento bajista. Aquí vemos todas las... Bueno, desde aquí lo podemos ver. Hay como 4 velas alcistas y luego un montón bajistas. 8 velas alcistas y luego un montón bajistas. 12 velas alcistas y luego un montón bajistas. Por lo tanto, vemos que cuando BET interesa, cuando BET supera Bitcoin, cuando BET se mueve hacia arriba, va mucho más decidido que cuando BET pierde o va perdiendo fuelle. Esto es algo que también nos puede indicar que ahora mismo, por ejemplo, parece que volvemos a iniciar un movimiento alcista. Sí que es cierto que en todos los movimientos alcistas que hemos iniciado no hemos visto esta especie de corrección en medio, sino que el movimiento siempre ha sido muy agresivo. Pero realmente, aún quedan 3 días, aún podemos, lo veo bastante complicado, que la semana esta sea positiva, pero podría sin ningún problema la semana acabar siendo positiva y que esto no sea más que el nuevo movimiento alcista de BET superando a Bitcoin, con velas alcistas muy agresivas, muy decididas, poco dubitativas y que por lo tanto vaya acompañando todo lo que hemos comentado. Entonces, algo que no hemos mirado y quiero que miremos es que en BET-USD, para llegar a 1, ¿vale? El movimiento alcista es bastante importante, quiero decir, estamos en 0,11, es muchísimo. Tendría que subir un 738%. No es el 15.000% que ha subido en el primer movimiento desde 2020 hasta los máximos de este movimiento, pero sí que es verdad que es un movimiento muy importante. Tema ya de si va a ser para este ciclo, si va a ser para el que viene, eso ya es más complicado. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo parece que el precio arranca. Si el precio no vuelve a hacer el tonto, no vuelve a hacer movimientos correctivos, no vuelve a testear zonas de dobles suelos, no entra en ninguna especie de rango, rompe bien los máximos recientes, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que creo y veo posible que para este ciclo alcista BET suba un 700 y pico por ciento o suba un 700 y pico por ciento más, porque lógicamente el ciclo no empieza ayer, ¿vale? El ciclo lleva ya tiempo y el total no será un 700%, será un 18.000 o 19.000, pero en este movimiento, en este nuevo brazo alcista que estamos viendo en BET y que estamos viendo en todas las demás criptomonedas, sí que es cierto que es posible que siempre y cuando no haya elementos entre medio que alarguen la corrección, podemos ver un movimiento de este calibre. A modo de resumen, hemos visto que BET es una criptomoneda que se parece mucho a Ethereum, se parece mucho a Cardano, tiene un movimiento muy similar a Ethereum, o sea, a BET Ethereum con Cardano Ethereum. Hemos visto que técnicamente, pues bueno, está bien, pero tampoco nos marca demasiado, nos puede marcar un precio objetivo potencial, solo técnicamente. Entonces, también otra característica que hemos visto, la repasamos, la de los movimientos agresivos alcistas. Cuando se mueve y supera Bitcoin, suele crear movimientos muy alcistas, cada vez los máximos son más crecientes, por lo tanto, lo que necesitamos para poder ver a BET en 1 es ver ya una reanudación fuerte de BET, no solo de BET, porque si suben las criptomonedas subirá BET, pero sí, sino de BET contra sus demás competidores.
que BET empiece a superar a Cardano, que BET empiece a superar a Ethereum, que BET empiece a superar a Bitcoin. A Cardano igual es más complicado porque Cardano también está metido un poco en el ajo, pero a Ethereum, a Bitcoin, y que entonces el gráfico de BET contra Ethereum se parezca cada vez más al gráfico de Cardano contra Ethereum. ¿Vale? Así que nada, lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!